Daniel 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, junto con algunos de los utensilios del templo de Dios. Él los llevó al templo de su Dios en Babilonia y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus oficiales de la corte, que trajera al servicio del rey a algunos israelitas de la familia real y de la nobleza, jóvenes sin defecto físico, bien parecidos, aptos para todo tipo de aprendizaje, instruidos, de buen entendimiento y capacitados para servir en el palacio del rey. Debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó una ración diaria de comida y de vino de la mesa real. Debían ser instruidos durante 3 años y, al término, entrarían al servicio del rey. Entre ellos estaban, de los hijos de Judá, Daniel, Hananías, Misael y Azarías. El jefe de los oficiales les puso nuevos nombres: a Daniel, Beltsasar; a Hananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-Nego. Pero Daniel resolvió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe de los oficiales permiso para no contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara el favor y la compasión del jefe de los oficiales. Pero el oficial dijo a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que os asignó la comida y la bebida. ¿Por qué habría de veros con peor aspecto que los otros jóvenes de vuestra edad? Por vuestra culpa el rey me cortaría la cabeza». Entonces Daniel dijo al guardia, a quien el jefe de los oficiales había puesto sobre Daniel, Hananías, Misael y Azarías: «Te ruego que pruebes a tus siervos 10 días, que nos den solo verduras para comer y agua para beber. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen la comida real y trata a tus siervos según lo que veas». Él aceptó y los puso a prueba 10 días. Al cabo de los 10 días tenían mejor semblante y estaban más nutridos que cualquiera de los jóvenes que comían la comida real. Así que el guardia retiró la comida y el vino que debían beber y les dio verduras. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, y Daniel entendía toda visión y sueños. Al final del tiempo señalado por el rey para presentarlos, el jefe de los oficiales los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no halló a ninguno como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, y quedaron al servicio del rey. En toda materia de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores de su reino. Y Daniel permaneció allí hasta el primer año del rey Ciro. Daniel 2. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo sueños. Su espíritu se turbó y no podía dormir. El rey mandó llamar a magos, encantadores, hechiceros y astrólogos para que le declarasen el sueño. Vinieron y se presentaron ante el rey, y él les dijo: «He tenido un sueño que me inquieta y quiero saber qué significa». Los astrólogos respondieron: «Viva el rey para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación». El rey replicó: «Mi decisión es firme. Si no me declaráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en escombros. Pero si me lo decís y lo explicáis, recibiréis de mí regalos, recompensas y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación». Ellos insistieron: «Que el rey cuente el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación». El rey respondió: «Ciertamente queréis ganar tiempo, porque veis que mi decisión es firme. Si no me declaráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Os habéis confabulado para decirme mentiras esperando que cambie la situación. Decidme el sueño y sabré que podéis dar su interpretación».
Los astrólogos contestaron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que el rey pide. Jamás rey alguno, por grande y poderoso que fuese, ha pedido cosa semejante a mago, encantador o astrólogo. Lo que el rey pide es difícil. Nadie puede revelarlo al rey sino los dioses, que no habitan entre los mortales. Esto enfureció al rey, que ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el decreto, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Cuando Arioc, jefe de la guardia del rey, salió para ejecutar a los sabios, Daniel habló con prudencia y tacto y preguntó: ¿por qué ha salido del rey un decreto tan severo? Arioc le explicó el asunto. Daniel fue a pedir al rey tiempo para declarar la interpretación. Luego volvió a su casa e informó a Hananías, Misael y Azarías, y les pidió que implorasen misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que no pereciesen con los demás sabios de Babilonia. Entonces, de noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión, y Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suyos son la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel fue entonces a ver a Arioc, a quien el rey había encargado ejecutar a los sabios, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, y le declararé la interpretación. Arioc llevó apresuradamente a Daniel ante el rey, y dijo: he hallado un hombre de los deportados de Judá, que dará a conocer al rey la interpretación. El rey dijo a Daniel, llamado Beltsasar: ¿eres capaz de decirme lo que vi en el sueño y su portis? ¿Interpretación? Daniel respondió: ni sabio, ni encantador, ni mago, ni adivino puede declarar al rey el misterio que pide. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterios, y ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los días venideros. Este es tu sueño, y las visiones de tu cabeza en tu lecho. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos sobre lo que había de ser en lo porvenir, y el revelador de misterios te mostró lo que ha de suceder. A mí se me ha revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y conozcas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran estatua. Aquella estatua enorme y resplandeciente era terrible. La cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la estatua en los pies de hierro y barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También diremos su interpretación al rey. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado reino, poder, fuerza y gloria, y en cuyas manos ha puesto a los hombres, a las bestias del campo y a las aves del cielo, donde quiera que habitan. Él te ha hecho Señor de todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra.
y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro despedaza y todo lo rompe, así como el hierro que todo quebranta, desmenuzará y quebrantará a todos estos. Y lo que viste de los pies y los dedos, parte de barro cocido de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos en parte de hierro y en parte de barro, será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán mediante alianzas humanas, pero no se unirán. Como el hierro no se mezcla con el barro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal es el significado de la piedra cortada del monte, no con mano, que desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y mandó que le ofrecieran presente e incienso, y dijo: Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes y revelador de misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos. Lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesac y Abed-Nego sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y Daniel permaneció en la corte del rey. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 de anchura, y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Convocó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y a todas las autoridades provinciales para la dedicación de la estatua. Reunidos todos, se pusieron en pie ante la estatua, y el heraldo proclamó en alta voz: Pueblos, naciones y lenguas, a vosotros se os manda, en cuanto oigáis el sonido del cuerno, flauta, cítara, lira, arpa, gaita y todo instrumento musical, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. El que no se postre y adore será arrojado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Así, en cuanto oyeron la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua. En ese momento se presentaron algunos astrólogos y acusaron a los judíos: Viva el rey para siempre. Tú, oh rey, decretaste que todo el que oiga la música se postre y adore la estatua, y que el que no lo haga sea arrojado al horno de fuego. Pero hay unos judíos, a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no te hacen caso, oh rey. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has erigido. Entonces, con ira y furor, Nabucodonosor mandó traer a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y los presentó ante él. Les dijo: Es verdad que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, si estáis dispuestos, al oír la música, a postraros y adorar la estatua que he hecho, bien, pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron: No es necesario responderte sobre este asunto. Si nos arrojan al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y nos librará de tus manos, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor, y la expresión de su rostro cambió contra ellos. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego,
para arrojarlos al horno. Así, atados con sus mantos, calzas, turbantes y demás ropas, fueron echados al horno de fuego. La orden del rey era tan urgente y el horno estaba tan caliente que la llamarada mató a los hombres que los llevaron, y los tres, atados, cayeron dentro del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se levantó sobresaltado y dijo a sus consejeros: ¿No arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron: Ciertamente, oh rey. Él dijo: Mirad, veo a 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron, y se congregaron sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey, para ver que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado. Sus mantos estaban intactos, y ni siquiera olor de fuego tenían. Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a él y Nosea, sus siervos, que confiaron en él y desobedecieron la orden del rey, entregando sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, decreto que cualquiera de pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea hecho pedazos y su casa convertida en ruinas, porque no hay Dios que pueda librar como éste. Y el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel 4. El rey Nabucodonosor, a los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Me ha parecido bien contar las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es reino eterno, y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me atemorizó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza, estando en mi cama, me turbaron. Mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me hicieran conocer la interpretación del sueño. Vinieron magos, encantadores, astrólogos y adivinos. Les conté el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación. Al fin vino delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, conforme al nombre de mi Dios, en quien hay espíritu de los dioses santos, y le referí el sueño. Beltsasar, jefe de los magos, sé que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio te es difícil. Esta es la visión de mi sueño. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Creció el árbol y se hizo fuerte, y su copa llegaba al cielo y se le veía desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaba todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza, en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba con fuerza: cortad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, huyan las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tocón con sus raíces, atado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias tenga su parte entre la hierba de la tierra. Cambie su corazón de hombre, y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden por mandato de los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere, y pone sobre él al más bajo de los hombres. Este es el sueño. Y tú, Beltsasar, dirás la interpretación, pues ninguno de los sabios de mi reino ha podido,
pero tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, llamado Beltsasar, quedó atónito por un momento y sus pensamientos lo turbaron. El rey dijo: Beltsasar, no te turben el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió: Señor mío, ojalá el sueño fuese para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que creció y se hizo fuerte, cuya copa llegaba al cielo y se veía desde toda la tierra, de hermoso follaje y abundante fruto, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias, y en cuyas ramas anidaban las aves. Tú mismo eres, oh Rey, que te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido, y llega al cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, atado con hierro y bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y es decreto del Altísimo que viene sobre mi señor el Rey. Serás echado de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes comerás hierba, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y lo de dejar el tocón de las raíces del árbol significa que tu reino te quedará firme después que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Tal vez será prolongada tu prosperidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseándose sobre el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido apartado de ti, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu morada, y como buey comerás hierba, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. En el mismo momento se cumplió la palabra, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue devuelta la razón, y para gloria de mi reino, mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. Mis consejeros y mis grandes me buscaron, fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y a los que andan con soberbia puede humillar. Daniel 5. El rey Beltsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Beltsasar, mientras bebía, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron, pues, los vasos del templo de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Bebían vino
y alababan a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquel momento, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelabro, sobre el enlucido de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey mudó su semblante, sus pensamientos lo turbaron, se aflojaron sus lomos y sus rodillas chocaban. El rey gritó que hiciesen venir a encantadores, astrólogos y adivinos, y dijo: el que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y será el tercero en el reino. Entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar su interpretación, por lo que el rey Belsasar se turbó aún más, palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: viva el rey para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, lo constituyó jefe de magos, encantadores, astrólogos y adivinos, por cuanto se halló en Daniel, a quien el rey puso por nombre Belsasar, espíritu superior, ciencia, entendimiento, capacidad para interpretar sueños, explicar enigmas y resolver problemas difíciles. Llámese, pues, a Daniel, y él dará la interpretación. Entonces, Daniel fue traído ante el rey, y el rey le dijo: ¿eres tú, Daniel, de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que en ti se halla luz, entendimiento y excelente sabiduría. Trajeron ante mí sabios y adivinos para que leyesen esta escritura, pero no han podido. He oído que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si lees la escritura y me muestras su interpretación, serás vestido de púrpura, con un collar de oro al cuello, y serás el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, reino, grandeza, gloria y majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida, a quien quería engrandecía y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y le fue quitada su gloria. Fue echado de entre los hombres, se hizo semejante a las bestias, convivió con los asnos monteses, comió hierba como buey y fue mojado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Dios Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Mandaste traer los vasos de su templo, y bebisteis vino tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Además, alabaste a dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y tus caminos, a él no honraste. Por eso fue enviada de su presencia la mano que trazó esta escritura. Esta es la escritura: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación: Mene, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamarlo tercero en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar,
rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino, siendo de 62 años. Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, y sobre ellos 3 altos ministros, de los cuales Daniel era uno, para que diesen cuenta, y el rey no fuese perjudicado. Daniel sobresalió sobre los altos ministros y sátrapas, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los altos ministros y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo referente al reino, pero no podían hallar motivo ni falta, porque él era fiel, y no hallaban en él corrupción ni negligencia. Dijeron: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno, a no ser en la ley de su Dios. Se juntaron, pues, y dijeron al rey: viva el rey Darío para siempre. Todos los ministros, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado que se promulgue un edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Firma, oh rey, el edicto, y séllalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío. Cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía. Entonces, aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Fueron ante el rey y hablaron del edicto. ¿No firmaste un edicto que cualquiera que en 30 días pidiera a cualquier dios u hombre fuera de ti, sería echado al foso de los leones? El rey respondió: cosa cierta es, conforme a la ley de los medos y persas. Ellos dijeron: Daniel, que es de los deportados de Judá, no te respeta a ti ni al edicto que firmaste. 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó esto, le pesó en gran manera, y se propuso librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres insistieron: sepa el rey que la ley de los medos y persas no permite revocar ningún edicto. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo en el foso de los leones, y le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, que el rey selló con su anillo y con los de sus grandes, para que el acuerdo respecto de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, pasó la noche en ayuno, sin músicos, y el sueño se le fue. Al amanecer, el rey se levantó y fue apresuradamente al foso. Llegando, gritó con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien sirves de continuo, de los leones? Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco delante de ti, oh rey, he hecho mal. El rey se alegró grandemente, y mandó sacar a Daniel, y fue hallado sano, porque había confiado en su Dios. Mandó el rey traer a aquellos hombres, que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus mujeres y sus hijos, y aún no habían llegado al fondo, cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía, es puesta ordenanza de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Daniel 7. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su lecho. Luego escribió el sueño y contó lo principal del asunto. Miraba yo en mí, visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo miraba hasta que sus alas le fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca entre los dientes 3 costillas, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Después miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después miraba en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos delante de él, y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones estaban delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se les quitó su dominio, pero les fue prolongada la vida hasta un tiempo y hora. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, y las visiones me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban en pie, y le pregunté la verdad de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Quise saber la verdad del cuarto animal, tan diferente, terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y hollaba con sus pies lo sobrante, asimismo de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le salió, delante del cual cayeron 3, y este cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: el cuarto animal será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el tribunal, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de la visión. Yo, Daniel, quedé muy turbado, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 8. En el 3er año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. Vi en visión, y cuando la vi, me hallaba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé mis ojos y miré. He aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, pero uno más que el otro, y el más alto creció después. Vi al carnero empujando hacia el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del occidente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos, al que yo había visto junto al río, y corrió contra él con ira de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él. Quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para resistirle. Lo derribó a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe del Pulo. Ejército, quitó el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por la prevaricación fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora, la entrega del santuario y del ejército para ser hollados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aconteció que, estando yo, Daniel, considerando la visión y procurando comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino pues, cerca de donde yo estaba, y al venir, me asombré y caí sobre mi rostro, y él me dijo: Hijo de hombre, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba, conmigo caí dormido con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la indignación, porque eso es para el tiempo señalado del fin. El carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y a 4 que le sucedieron, de esa nación se levantarán 4 reinos, pero no con la fuerza de él. Al fin de su reinado, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá,
pero no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará en todo. Destruirá a los fuertes y al pueblo santo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas es verdadera. Tú, pues, guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y enfermo algunos días. Luego me levanté e hice los negocios del rey. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, un medo de nación, que llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión, y dije: Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy, a los de Judá, a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, de cerca y de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado por su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es la misericordia y el perdón, aunque contra Él nos hemos rebelado. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Él ha confirmado su palabra, que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran mal. Nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se hizo en Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese, te ruego, tu enojo y tu ira de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por las maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos alrededor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Señor, oye, Señor, perdona, Señor, atiende
y actúa, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio del apresorno, tarde. Me instruyó y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y comprende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe y entiende. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en el ala del templo estará la abominación desoladora, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. La palabra era verdadera, y el conflicto grande. Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. No comí manjar delicado, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí, hasta que se cumplieron 3 semanas. A los 24 días del mes primero, estando yo a la orilla del gran río Tigris, alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. Los hombres que estaban conmigo no la vieron, pero cayó sobre ellos gran temor y huyeron a esconderse. Quedé yo solo, sin fuerzas, mi rostro se demudó y no tuve vigor. Oí la voz de sus palabras y oyéndola, caí sobre mi rostro en profundo sueño. Entonces una mano me tocó e hizo que me pusiera temblando sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras me hablaba, me puse en pie temblando, y dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Puso, Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí, pero he aquí, uno con semejanza de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y dije: Señor mío, por la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?
porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel con semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y dijo: No temas, varón muy amado, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras hablaba conmigo, me fortalecí y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora volveré para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 11. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para fortalecerlo y animarlo. Ahora te mostraré la verdad. Aún se levantarán 3 reyes en Persia. El cuarto acumulará más riquezas que todos. Fortalecido con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, que reinará con gran dominio y hará a su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no para sus descendientes, ni según el dominio con que reinó, porque su reino será arrancado y entregado a otros. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y dominará. Su dominio será grande. Al cabo de algunos años se aliarán. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no retendrá la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, y ella será entregada. Y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortalecía en aquellos tiempos, pero de un renuevo de sus raíces, se levantará uno en su lugar. Vendrá con ejército contra la fortaleza del rey del norte, y prevalecerá. También llevará cautivos a Egipto sus dioses, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, y por algunos años se mantendrá él contra el rey del norte, y éste entrará en el reino del rey del sur, y volverá a su tierra, pero sus hijos se alistarán para la guerra, y reunirán multitud de grandes ejércitos, que avanzarán e inundarán, y volverán hasta la fortaleza. Entonces el rey del sur se enfurecerá, y saldrá, y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una multitud grande, pero la multitud será entregada en su mano. Al llevarse la multitud, se enaltecerá su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá, porque el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y abundantes pertrechos. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres violentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará terraplenes y tomará la ciudad fortificada. Las fuerzas del sur no resistirán, ni su gente escogida. No habrá fuerzas para resistir. El que viene contra él hará a su voluntad, y no habrá quien se le enfrente. Se establecerá en la tierra hermosa, la cual será consumida en su mano. Pondrá su intención en venir con la fuerza de todo su reino, y hará convenios con el rey del sur. Le dará una hija de mujeres para destruir el reino, pero no permanecerá ni le aprovechará. Volverá luego su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe hará cesar su afrenta y hará que su oprobio se vuelva sobre él. Después volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará, caerá y no será hallado. En su lugar se levantará uno que hará pasar un exactor por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, no en ira ni en batalla. Se levantará en su lugar un hombre vil, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas inundadoras serán barridas delante de él y quebrantadas, y también el príncipe del pacto. Después de un pacto con él, obrará con engaño, subirá
y saldrá vencedor con poca gente. Estando las provincias en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá botín, despojos y riquezas, y contra las fortalezas formará designios, pero por un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con gran y muy fuerte ejército, pero no prevalecerá, porque harán planes contra él. Los que coman de sus manjares le quebrantarán, su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Los dos reyes, con su corazón para hacer mal, hablarán mentiras en una misma mesa, mas no servirá de nada, porque el fin será aún para el tiempo señalado. Volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, se desalentará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Sus fuerzas se levantarán y profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas corromperá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los entendidos instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con hipocresía. De los entendidos caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. El rey hará a su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará cosas increíbles, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni de Dios alguno hará caso, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran precio. Con ese Dios extraño se hará de las fortalezas más fuertes, colmará de honores a los que le reconozcan, y los pondrá por gobernadores sobre muchos, y repartirá la tierra por precio. Pero al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras, inundará y pasará. Entrará en la tierra hermosa, y muchas provincias caerán, pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Se extenderá a las tierras, y no escapará a Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie,
uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos: será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.